Bienvenidos, estamos en un directo por el canal. En esta ocasión como invitado lo tenemos a Daniel Dron. Daniel, un gran experto y amigo en todo este tema de la digitalización, de la transformación digital. Y él particularmente tiene una vista muy peculiar y muy particular respecto de la transformación digital, debido a que él tiene un acercamiento muy particular en el mundo de la educación y relacionándolo directo con las empresas. Entonces, no hace mucho tiempo escribió un artículo que después se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo puedan ver, leer en realidad, un artículo muy interesante respecto a la vista que él tiene. Y básicamente, Daniel, me gustaría que nos comentes esta vista, esta visión, esta forma de ver una realidad que está sucediendo hoy. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría que nos cuentes sobre dos cosas, ¿no? O sea, tu visión de lo que consideras la brecha digital, ¿sí? Y después de hablar de esta brecha digital, metiéndonos en el mundo de qué es la transformación digital y a partir de esas dos definiciones, cuál es la problemática en la cual se encuentran las empresas hoy. Bueno, ¿cómo estás, Jonathan? Qué bueno Todo bien, tranquilo, acá contento. verte de nuevo. Bueno, creo que algunos caminos hemos recorrido juntos, ¿no? Y Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. me acuerdo en el 2011, 2012, cuando empezamos a hacer algunos viajes juntos, estábamos muy entusiasmados por lo que se venía en términos de educación online, las nuevas tecnologías y un poco el entusiasmo que teníamos, porque ya veíamos en ese año que cada vez había más innovación, pero cada vez había menos talentos para gestionar esa innovación y por lo tanto la brecha entre oferta y demanda de talentos digitales, en lugar de achicarse, estaba creciendo, ¿no? Y además la universidad había dejado de ser ya un proveedor natural de recursos humanos 15 calificados horas. para estos temas. En realidad nunca dejó de serlo, nunca lo fue, ¿no? Que es distinto. Nunca Claro. lo fue ni lo es actualmente. Entonces, me acuerdo que estábamos muy entusiasmados porque pensábamos que la educación online iba a crecer por la necesidad natural que teníamos todos de reinventarnos y de recuperar la competitividad laboral que estábamos perdiendo de la mano de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, ahí fue cuando hicimos un par de viajes juntos, fuimos a Chile, yo me quedé en Chile 3 años y desarrollamos ese modelo de educación online. Capacitamos a más de 30.000 profesionales de más de 10 países en temas de marketing digital. Pero la verdad es que cuando llegamos a México en el 2016 nos dimos cuenta de que esa brecha digital que nosotros queríamos achicar con la educación online no solo no se había achicado, sino que había crecido aún más, ¿no? Y entonces empezamos a tratar de entender, de estudiar por qué había pasado eso, ¿no? ¿Por qué algo tan noble y amigable como la educación en línea, con todas las nuevas tecnologías, no había, bueno, había fracasado básicamente, ¿no? En términos masivos. Claro. Y te digo que descubrimos tres motivos fundamentales, ¿no? Que son los que describo y desarrollo en el artículo que mencionaste, que se llama Más allá de Google. El primer motivo por el cual la educación no funcionó es porque cambió nuestra economía de la atención. ¿Sí? Los chicos, los más jóvenes, tienen una economía de la atención totalmente nueva, pero también nosotros que somos un poco más grandes, nuestra economía de la atención se transformó, se contaminó, estamos intoxicados de información. Y entonces, por más que yo tenga el contenido que a ti te gusta y tú reconozcas que yo soy el que tengo ese contenido, es muy difícil que la experiencia de aprendizaje suceda, porque es muy difícil que vos te sientes a estudiar 2 horas por día frente a una pantalla, porque tu economía de la atención está totalmente destruida, ¿no? Google dice que tenemos 15.000 micromomentos en el mes para prestar atención, que son esos momentos que en donde miramos el celular o vamos al baño, o, bueno, lo que ya sabes, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil estudiar, ¿no? Es muy difícil estudiar, ya sea presencial o ya sea online, es muy difícil estudiar. Y,
Bueno, yo tengo una visión de cómo se puede llegar a resolver en el futuro. Creo que en el futuro vamos a tener la posibilidad de comprar Siris expertos en inteligencia artificial, expertos en el tema que nos interese y con el cual podremos interactuar 7 por 24 en esos micromomentos, con incluso alguna gafa de realidad virtual o lo que sea, ¿no? Pero mientras eso sucede, por ahora es una pregunta, ¿no? Es decir, bueno, Claro. ¿cómo aprender en esta Pero industria? hay una realidad en el tema del proceso educativo, ¿no? O sea, creo que la educación siempre se dio en términos de te enseño un montón de cosas que se supone que en algún momento vas a usar, pero resulta ser que en realidad lo que está sucediendo ahora es tengo una problemática y estudio algo para resolver esa problemática, lo que implica que en realidad hay un constante proceso de aprendizaje para resolver los problemas que voy teniendo. De ahí tenemos el famoso mundo de YouTube, entre otras cosas, que se ha vuelto en un generador de contenidos no solo de entretenimiento, sino también educativos. Ah, Ahora, yo sí, sí, creo que nos metemos en terrenos más profundos. Digamos, en definitiva, yo creo que la educación nos sirve más, que cualquier cosa que se llame educación o tenga la palabra educación en su frase es algo que hay que tirarlo a la basura, ¿no? Algún día aparecerá el Uber de la educación, algo que se llame distinto y que reconozcamos como algo superador, pero mientras tanto, la educación formal es un gran negocio, forma parte de un mundo que se está yendo y que se resiste ante un mundo que está viniendo, ¿no? Y en esas resistencias nos vamos a perder seguramente de 20, 30 años más de innovación, soportando modelos que son una porquería, ¿no? claro. Entonces, ¿Y qué eh, pasa hoy con la necesidad que tienen las empresas y con el proceso educativo en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas tecnologías y en lo que a mí me compete al menos, estamos hablando desde marketing digital, e-commerce, community management, social media, copywriters y dentro del mundo de los programadores de aplicaciones móviles, web, etcétera. O sea, ¿qué pasa en ese ecosistema? bueno, ahí entramos entramos lo que es el segundo aspecto que te mencionaba de los tres aspectos que nosotros estudiamos y por los cuales entendimos que por qué no había funcionado la educación. El segundo tiene que ver con esto que decís, tiene que ver con que la innovación no se detuvo, ¿no? En el último relevamiento de este año vemos que hay solamente en el ámbito del marketing digital más de 7.000 plataformas. Nosotros cuando empezamos contigo, que empezamos con estos viajes por allá por ese año del 2011-2012, hablábamos de Google y Facebook, y lamentablemente hoy, 10 años después o 15 años después, seguimos hablando de lo mismo, cuando el escenario tecnológico, el escenario de la innovación, este, avanzó a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y seguimos hablando de lo mismo y por eso escribí este artículo que se llama Más allá de Google, porque creo que todo ese escenario de innovación está contaminado por lo que yo llamo el discurso mágico de Google, está contaminado por un veneno que creó Google, que es AdWords, que todos conocemos. No porque la tecnología sea mala, porque es fantástica, pero sí Google nos contaminó, nos hizo creer que publicidad y marketing es lo mismo, nos hizo creer en este concepto de la instantaneidad, de que ya no era tan importante la estrategia, que solo con comprarle 3 palabras claves y hacer una campaña publicitaria íbamos a tener resuelto nuestra transformación digital, nuestros problemas de ventas, ¿no? Y eso le hizo un gran daño al mercado. De hecho, no es una opinión subjetiva, ¿no? Está todo medido. La brecha digital en las empresas está totalmente destruida, ¿no? Y la brecha de conocimiento que hay en las áreas de marketing es enorme. Y Claro. entonces, esto me da pie también para saltar al tercer punto, ¿no? Es decir, por un lado Google creó este veneno, pero por otro lado Google promovió, financió, apoyó y consolidó un sistema de salud para inyectarnos este veneno, que son las agencias. Y esa complicidad entre las agencias y Google nos destruyó, el mercado latinoamericano está destruido, las agencias se aprovecharon mucho de la ignorancia de sus clientes,
ofreciendo resultados mediocres que como cliente no entiende, ni sabe, ni puede medir, más temprano que tarde hace que el cliente se enoje y va pasando de agencia en agencia, pagando la curva de aprendizaje una y otra vez, gastando mucho dinero sin aprendizaje y sin resultados, ¿no? Claro. Entonces, hoy te diría que lo que vemos en las empresas es que ya no hay más gerente de marketing, ahora hay coordinadores de agencia, ¿sí? Y entonces los directores de marketing han perdido el tren de la innovación. Y se han quedado hablando siempre de lo mismo, han delegado lo esencial que tiene una organización, que es su propia estrategia, a un modelo de negocios como lo de las agencias que realmente, si lo pensás, es muy cínico, ¿no? Porque vos fíjate que yo como cliente te tengo que pagar a ti, que sos una agencia, pero además de pagarte, te tengo que pedir que vos me expliques de tu negocio para que yo te brinde una solución. Y lo que pasa habitualmente es que tú sabes cómo trabajan las agencias, ¿no? El primer día viene el dueño o el director creativo y te enamora, después te mandan un chico de 20 años como ejecutivo de cuenta que a los 2 meses por $3 se cambió de agencia y tenés que volver a explicar todo. Y además, el factor común más grave que atraviesa este modelo es la corrupción, ¿no? La oscuridad del modelo. Muchos sistemas, muchas relaciones entre agencias y empresas se sostienen este, porque hay mucho dinero por abajo de la mesa, porque hay muchos negocios oscuros. De hecho, hay casos muy interesantes de denuncias, por ejemplo, el caso de Procter Gamble, que denunció todas sus agencias, está haciendo una auditoría y ha reconocido fraudes por más de $500 millones. Bueno, hay muchos casos y creo que se va a ver un efecto dominó en los próximos años en donde vamos a empezar a ver que las empresas cada vez se animan más a denunciar, ¿no? Entonces, Claro. bueno, en ese contexto nosotros creamos un marketplace de expertos digitales, estamos trabajando con 12.000 expertos freelance, creo que hay una nueva generación de expertos nómades que ya no quieren trabajar en una empresa por Ok, varios pero motivos, ahí, ¿no? ahí Primero, vamos a un detalle que es, ok, o sea, tenemos un escenario complicado desde el punto de vista de educación, o sea, un escenario en donde básicamente tenemos un sistema educativo completamente afuera. Por otro lado, tenemos un discurso, ¿sí? Del duopolio, vamos a decirlo así, de Facebook y Google, en donde te venden el famoso marketing digital y las soluciones mágicas. Agreguemos a Instagram ahora también ahí a la olla, en donde supuestamente con ellos te salvás. En el mientras tanto hay un ecosistema de 7.000 aplicaciones dentro de distintas, que sirven para distintas cosas en el mundo de marketing digital, y sin embargo tenemos una brecha de conocimiento en donde no hay recursos que puedan utilizar esas 7.000 aplicaciones para resolver la problemática de las empresas. Y en el medio tenemos las agencias sádicas, según las presentás, inyectando veneno dentro de las compañías, vendiendo soluciones de Google y Facebook. Ahora, ¿dónde encontramos la salida de todo esto? ¿Qué hace una empresa que se está encontrando frente a la situación de querer hacer su transformación digital? El otro día leí un reporte que dice que 4 de cada 10 empresas en los próximos 3 años nada más van a llegar a la quiebra por una cuestión de no adaptación. O sea, y no adaptación estamos hablando básicamente de esta cuestión de la digitalización, considerando que las nuevas generaciones están adoptando y están acelerando la curva de la adaptación de nuevas tecnologías. Entonces, en estos últimos 5 minutos, ¿qué hacen las empresas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se capacitan internamente? ¿Siguen contratando agencias? ¿Para dónde disparan? bueno, a ver, como, como vos decís, ¿no? Las empresas se tienen que preparar para morir porque van a morir, ¿no? Eso es básicamente lo que va a pasar, digamos, ¿no? Porque una cosa son las empresas nativas, como Airbnb, Uber, etcétera, que no tienen que vivir un proceso de transformación digital, ¿no? Ahora, las empresas que están llevando adelante la transformación digital exitosamente son muy pocas. Y bueno, para eso, bueno, nosotros tenemos una metodología de transformación digital, pero básicamente lo que recomendamos
a las empresas que tienen una cultura difícil de penetrar, difícil de desaprender, es tratar de crear garage de innovación, ¿no? O spin-off, ¿no? Sacar la innovación de la empresa, porque la pregunta que se tienen que hacer las empresas es ¿cómo harían su empresa si la tuviesen que hacer hoy? ¿No? Pero no lo pueden hacer dentro de las empresas, porque tendrían que echar a todos, ¿no? No debería quedar Claro. nadie porque... O sea que estamos hablando que básicamente implica una gestión de inversión inevitable dentro de la empresa. Ahora, eso una No, mediana pero empresa, perdona, una gran perdona. empresa, Yo pero... te diría, déjame hacer una aclaración. Te perdí el audio, no sé si me estás escuchando. Te estoy escuchando perfecto. Ah. Yo creo que, primero no es un tema de inversión, yo creo que es un tema de visión, ¿sí? Porque eh, básicamente lo que vemos nosotros, sobre todo en el mercado mexicano, donde hay mucha inversión y hay mucho dinero en las empresas, es que invierten mal. O sea, no es un problema de que hay que invertir más, ¿no? Sino que tienen que invertir distinto. Bueno, Y pero si no tenés si bienvenido no al tenés la club. Pero, visión, no lo haces. pero esa problemática la vemos toda la vida. El punto es, o sea, se invierte mal por una cuestión de desconocimiento, de ignorancia, de la problemática de no, o sea, no entiendo y como no entiendo no invierto y como o sea, el punto es, o sea, el que está escuchando esto, el que está de a pie, que tiene su empresa y eventualmente sigue en un modelo tradicional, uno o se prepara para la muerte o hace como el ave fénix, en donde se prende fuego, quiebra y tiene que resurgir nuevo, como un Uber, digámoslo, como un Airbnb, pero digital, si no... Bueno, a ver, bueno, primero nadie se prepara para la muerte porque el hombre tiende a negarla, ¿no? Entonces, Claro, más que prepararse para la muerte, se muere, digamos, ¿no? claro, Pero en definitiva, digamos, los casos exitosos en el mundo que estamos viendo, ¿no? De Walmart o de, no sé, de AXA o de Disney, han sacado la innovación y la han sacado afuera y y por eso ámbitos como WeWork tienen mucho éxito, ¿no? Estos claro, nuevos espacios de pero coworking. Dani, bajame a la realidad de la pyme, a la empresa, a la mediana, a la que son menos de 15 empleados, porque me estás hablando de compañías que son monstruos que pueden Mm. invertirla mal o bien y se pueden equivocar 500 veces, pero cuando no hay mucho margen de error, cuando tengo recursos, o sea, cuando tengo la cabeza, tengo las ganas, pero tengo que decidir qué camino voy a tomar. Háblame de ese caso, o sea, ¿para dónde dispara? No, nosotros, o sea, el tema central, la luz roja está en el talento, ¿no? O sea, tienen que dejar de invertir en agencias, en proveedores externos y poner el dinero en la gente. Acá hay que entrenar a la gente, y invertir en talento, pagar buenos sueldos, y retener al talento porque vos fíjate que el 50% del talento digital de más calidad de Latinoamérica hoy está en Silicon Valley, ¿no? O sea que, digamos, entre comillas, lo mejor de la región se lo llevan. Claro, Entonces, vos tenés que, por supuesto que tampoco hay un lugar donde, digamos, el talento digital no hay un lugar donde se compra, ¿no? Digamos, la universidad, como dijimos, el sistema formal no te resuelve ninguna situación y encima los directores de recursos humanos siguen contratando bajo el viejo paradigma, ¿no? Si hicieron un diplomado de marketing digital en una universidad, para el director de recursos humanos esa es la persona que sabe, y todo eso es un humo muy grande del sistema de negocio del mundo académico, ¿no? Pero nadie sale sabiendo nada más que abrir la cabeza un poco de ese tipo de oferta, ¿no? Entonces lo que tenés que hacer es, se aprende trabajando, hay que darle a las... Hay algunos lugares donde se puede estudiar y especializarse, pero tenés que poner la inversión en la gente. Y no te digo tener 100 personas trabajando para vos, pero agarrás dos y, viste, triplicarle el sueldo y armar un plan de carrera para que lideren la transformación digital de tu empresa, porque vas a morir. Vas a estar corriendo atrás de la pelota, como decimos nosotros, y de un día no vas a estar más, ¿no? claro. El tema es que para poder afrontar la urgencia
¿no? Del día a día, sobre todo, bueno, vos estás en Argentina, que está bastante complicado todo, pero para abordar la urgencia tenés que tener una visión y una tranquilidad para poder atacar los dos problemas, ¿no? La desesperación de tener que vender algo porque te morís, pero también la necesidad de crear un roadmap de transformación digital que evite tu muerte, ¿no? y siempre terminamos en la muerte, ¿no? O sea, Claro, bien. Bueno, perfecto, Dani. Genial, creo que es un resumen bastante sencillo. O sea, básicamente hay que invertir en la gente, en tomar algunas personas, invertir en esas personas que sean las que lideren el proyecto de transformación digital, que rompan esa brecha a partir de la capacitación y que bueno, creo que hay mucha oferta de capacitación en Internet, creo que hay distintas escuelas de negocios que han tomado buenos cursos, digamos, tienen buenos contenidos, por así decirlo. Creo que el marco estratégico es un tema a ver, pero sin lugar a dudas hay que tomar cartas en el asunto y hay que poder activar para... y te lo cierro con esto. Dale, Vos, yo te hago una pregunta. ¿A vos te gusta trabajar para el sueño de otro? no, Bueno, al ser humano tampoco, en general, ¿no? La diferencia es que ahora los jóvenes se dieron cuenta, ¿no? Nosotros cuando estudiamos hace muchos años, inspiracionalmente queríamos trabajar en los sueños de otros, ¿sí? claro, Pero hoy ya nadie quiere trabajar para el sueño de otro. Por supuesto que la gente no siempre hace lo que desea, sino que hace lo que puede. Pero en el inconsciente de todos, nadie quiere estar trabajando para el sueño de otro y la brecha que hay entre el salario y la utilidad de las empresas es tan obscena que hoy, digamos, los jóvenes se están dando cuenta que con el 20% de su tiempo y dos clientes ya tienen el sueldo que le está pagando la empresa por trabajar 25 horas por día, ¿no? Entonces, va a tener que cambiar también la relación entre las empresas y sus recursos, ¿no? Y seguramente en el mundo digital más, ¿no? Porque bueno, si querés ser abogado o médico, obviamente tenés que pasar por la universidad, ¿no? sin lugar a Pero dudas. en este mundo vamos a tener que aprender a relacionarnos con otro tipo de empleado o emprendedor. Vamos a tener que dejar porque todavía hay gente, empresarios que creen que si la persona, que trabajar es una cuestión de cantidad de horas, de que si no te veo sentado en el escritorio es porque no estás trabajando. O sea, todavía las culturas en nuestros países están muy atrasadas en ese sentido, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas para cambiar, pero el problema no es tecnológico. Hay empresas que están invirtiendo $100.000 en un CRM y después el que lo maneja es un practicante que le paga un sándwich y una Coca-Cola, ¿no? Entonces, Claro, esa obscenidad, digamos, hoy el joven no la tolera más, ¿no? Entonces, la conclusión es cuidar a las personas, bien. porque si no desarrollamos capacidades internas dentro de la organización y todo lo tiene la agencia, estamos muertos. Dani, te agradezco un millón. Seguramente vamos a hacer algún próximo. Hay un millón de temas para abrir y la verdad sos eh, una cabeza pensante y un gran investigador de todas estas temáticas muy interesantes que lo dejan pensando a uno de qué camino tomar, hacia dónde ir y qué hacer. Así que te agradezco mucho el tiempo y seguramente nos vamos a estar viendo en otra oportunidad por el canal. Y bueno, nosotros obviamente vamos a seguir hablando todos los días. Bueno, te espero acá en México también para unos tequilas. Dale, Dani, te agradezco muchísimo. Un abrazo Dale. grande.